Muy buenas noches. Buenas Mil buenas noches. noches. Muy buenas noches, Miss. Mis, buenas noches. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta algunos criterios que vamos a trabajar, ¿sí? Durante cada una de las clases que vamos a tener. Recuerden que es fundamental la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Disculpe, Miss, buenas noches. Buenas noches. De acuerdo a la participación que tengan cada uno de ustedes, se les va a registrar lo que es la asistencia, ¿ya? Así que hay que tenerlo bien en claro, ¿sí? Si tenemos inconvenientes, si quizás estamos en el trabajo, ¿no? Hay que manifestarlo al inicio de la clase y no cuando mi persona quizás haga la consulta, ¿sí? Cuando vayamos a consultar sobre el tema, ¿sí? Entonces, les voy a pedir mucho ello, ¿sí? Porque de acuerdo a ella se registra la asistencia y se toma nota de la participación de ustedes, no solamente a una clase, sino por lo menos a la mayoría de las clases que vayamos a tener, ¿sí? Es importante, ¿sí? La participación, ya que tienen una nota adicional de acuerdo a la participación que ustedes tienen en cada una de las sesiones. ¿Sí, chicos? Sí, ahora para la participación es importante que cada uno de ustedes aquí en el Meet tiene la opción de levantar la manito, entonces hacemos uso de ello para poder participar, ¿sí? Para poder participar, para que sea más ordenado, ¿no? Entonces ustedes levantan la manito y yo les doy la autorización para que puedan participar, ¿sí? Y no activen el audio todos en conjunto, pero también les voy a pedir que si levantan la mano y yo les doy la autorización, ustedes activen su audio, porque muchos sucede de que activan la manito, pero cuando los llamo no participan, entonces no tiene significado, ¿ya? Entonces les voy a pedir, por favor, ello. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, chicos. Muy bien, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Que es un tema bastante interesante referente a lo que vamos a hablar. A ver, quiero que observen la imagen y me digan qué es lo que observan. Las emociones, Miss, buenas noches. Ya, las emociones. ¿Qué más? Los gestos que tiene cada emoción. Los gestos. Buenas noches, Miss. Ella está Significado hablando en dos idiomas, Miss. En quechua, Miss. Sí, está en dos idiomas, en quechua y en castellano, en español. Castellano. A ver, levantamos la manito, por favor. No activamos el audio nada más para que sea ordenado. Si no, todos hablan al mismo tiempo y no se les entiende. A ver, Iris, levantaste la manito. Buenas noches, Miss. Son las emociones en castellano y en quechua, si no me equivoco.
Gracias. Ya, en castellano y en quechua, muy bien. Muy bien. Por ejemplo, tenemos sorprendido. ¿Cómo nos dice que se denomina sorprendido en quechua? Uticayaspa. Uticayashka. Decepcionado, Son Jonasja. son con asca. Avergonzado, Penjarisja. pencarisca. Orgulloso, Kusinchasja. Kusinchasja. pusichasca. Luego tenemos asustado, Mansa. Mancharisja. mancharisca. Piñasja, mis aburrido. Aburrido, piñasca. Frustrado, Juluchasja. Miss, aburrido está mal, Eno- no es ajá. ¿por Enojado, qué está mal? piñasca. Está bien, mis. Enojado, Así, piñasca. bueno, en mi pueblo hablan así, piñasja. Piñanasja, así algo así como que está aburrido. Claro, está Enojado bien, también, porque piñasca. sabemos, ¿sí?, Piñata, Miss. de Mm, que el quechua tiene diversas variaciones. tiene variaciones, ¿ya? Tiene diversas variaciones. No nos referimos a un solo estilo, sino a muchos, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿sí? Para poder interpretar. A ver. Ahora, el Perú va a poseer estas dos únicas lenguas. No, Miss. ¿Tiene más No, o no? Miss, tiene muchas lenguas. Lenguas. Aymara. Hay muchas lenguas, mis, que he hecho. Hay muchas lenguas Lenguas. aparte del, ¿cierto? Hay muchas lenguas aparte del Del quechua. quechua. A ver, vamos a ver un pequeño video referente, ¿sí?, a las lenguas del Perú y qué diferencia encontramos, ¿ya? A ver. Vamos a ver un extracto nada más. Sí, a ver. Ahora sí, observa mi pantalla. Sí, mis, ahora sí se ve.
¿Me confirman el audio? ¿Sí se escucha? Sí, se ve, Miss. Sí, profesora, sí se ve. Y han tenido que pasar 40 años para Ay, se cortó. Miss, disculpe, no se ve nada. Ya, ahora sí se No, ve, ¿verdad? Sí, se ve, Miss. pero no se escucha nada. Ya, a ver. Sí se ve, Miss, pero no se escucha. Ya. Ya, ahora sí. Aymara, quechua, castellano, inglés también por allá por Lima, por ahí unas 80, 90. Spanish, Quechua, and something else we don't know the name of. No tengo idea, más de 5, es 6. Sí, pero nosotros más hablamos en acá castellano y aymara. allá, acá en el Perú, ¿no? Castellano, inglés, francés, alemán. Aymara, quechua y español. A ver, no tenemos ni idea, pero es que sabemos cuántas. Son tantas cada tribu que se habla y Variedad debe ser, ¿no? 24. 24 creo. aunque parezca increíble, no todos sabemos qué lenguas se hablan en el Perú. Además de eso, tenemos varios dialectos en el Perú. O lo que es peor, muchos pensamos que las lenguas indígenas no alcanzan la categoría de idiomas, por ser inferiores a lenguas como el castellano. A pesar de que las más de 40 lenguas que se hablan en el Perú son oficiales, y que sus hablantes son ciudadanos con pleno derecho a usar su lengua materna en todos los aspectos de la vida diaria. ¿De dónde salieron tantas lenguas? ¿Desde cuándo se hablan en nuestro territorio? Veamos un poco de la historia de las lenguas del Perú. La diversidad de lenguas que encontramos en el Perú tiene su origen en las primeras oleadas de migrantes que llegaron a nuestro territorio aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Los primeros pobladores del Perú llegaron hablando diversas lenguas y se asentaron en la costa, sierra y selva, desarrollando con el paso del tiempo distintas culturas en cada lugar. Es muy difícil saber cómo hablaban nuestros primeros antepasados, porque las lenguas cambian de generación en generación y en tantos miles de años se han transformado mucho. No sabemos con certeza cuántas lenguas se hablaban en la selva en el pasado. Lo que sí sabemos es que en la actualidad las distintas lenguas que encontramos en esta región se pueden agrupar
en 17 familias lingüísticas. Una familia lingüística es un grupo de lenguas que descienden de una misma lengua madre. Por ejemplo, si hablamos de la familia romance, donde está el español, sabemos que el español, el francés, el catalán, el rumano, el romanche y otras lenguas, el italiano, el portugués, descienden del latín. De igual manera, las lenguas Shawi y Shiwiro derivan de una misma lengua que se habló hace muchos años. Esto mismo ocurrió con el resto de lenguas que existen en la selva, lo que dio origen a las más de 40 lenguas que se hablan hoy en la Amazonía. Como toda lengua, los idiomas de la selva son códigos sofisticados que satisfacen plenamente las necesidades comunicativas, expresivas y cognitivas de sus hablantes. Todas las lenguas. Muy bien. A ver, chicos. Entonces, hemos visto que el Perú va a tener diversas variaciones lingüísticas, ¿cierto? Al cual se le va a denominar, ¿sí? Con el nombre del multilingüismo, ¿no? El que aparezcan o se dé a conocer diversas lenguas, ¿sí? Se le determina como el multilingüismo, ¿ya? ¿Qué es el multilingüismo? El multilingüismo es la existencia de muchas lenguas, ¿sí? Es la existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región geográfica. Por ejemplo, en el Perú, ¿qué lenguas se hablan, por ejemplo? Castellano, Miss. Y quechua. Castellano y quechua, Ya, profesora. uno es el castellano. ¿Cuál más? Huitoto, Quechua. Pucama, Quechua, Miss. Quiro, Aguajón, el aymara. El español, el El aymara. inglés también algunos hablan, Miss. Ahorita en la imagen que yo les he mostrado, ¿qué lengua es? Quechua, profesora. Lengua amazónica también, Miss. El quechua, ¿cierto? Otro idioma es el Quechua. quechua. Y será ¿serán los dos únicos idiomas? No, No, profesora. Huitoto, En el Miss. Perú existen Huitoto, 47 Pucama. lenguas originarias. Ya, el huitoto, muy bien. Se habrá Shipibo, muchas Miss. lenguas, Aguajún. ¿cierto? El shipibo, el aguajún, por ejemplo, ahora se está dando a conocer debido a los excesivos detalles que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es por ello que se manifiesta, ¿sí? La clasificación del multilingüismo. Se va a clasificar en dos grupos, en lenguas amerindias, nativas o vernáculas, y lenguas, ¿sí? No, amerindias. No amerindias, ¿sí? ¿Cuándo decimos que tenemos lenguas amerindias? Las lenguas amerindias, nativas o vernáculas, van a ser aquellas lenguas, ¿sí?, que existen en el Perú antes de que los españoles llegaran, ¿no? Antes de que los españoles invadieran el territorio peruano, ya se empleaba un tipo de lengua, ¿no? O mejor dicho, ya existía varias lenguas, ¿no? Los cuales se clasifican en dos grupos, ¿no? En la región andino-sierra y en la región selva, ¿no? Entonces, lenguas
Amerindias, nativas o vernáculas, son aquellas lenguas que han existido en nuestro territorio, ¿sí? Antes de que los españoles llegaran a nuestro Perú. Entonces, que han, mejor dicho, nacido acá. Por ejemplo, yo he nacido en Huaraz, pero si yo, por ejemplo, por el trabajo me voy a vivir a Lima, ¿podré decir que soy de Lima? ¿Soy nativa de Lima? No, No. profesora. ¿De No, dónde Miss. sería nativa? Bueno, Soy de Huaraz. Sería nativa de Huaraz. Huaraz. ¿No? Sería nativa de Huaraz, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, había lenguas que ya existían en nuestro territorio antes que los españoles nos impusieran el español, ¿verdad? ¿Verdad? Los cuales se van a diferenciar en dos grupos, región andina o sierra y región selva, donde vamos a tener a la mayor cantidad de lenguas, ¿sí? En la región selva, ¿no? En la región selva va a haber la mayor cantidad de lenguas nativas territorio peruano, ¿no? A ver. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de lenguas amerindias. En Amazonas, en Ucayali, en Loreto, Madre de Dios, Junín, Huánuco, Cerro de Pasco, San Martín, Cusco, Cajamarca y Ayacucho. ¿No? Como nos damos cuenta, por ejemplo, en el Amazonas tenemos el ahuajún, el huampis, el quechua de Chachapoyas, por eso es que hace un momento su compañera decía, Miss, está mal. No, no está mal las expresiones. ¿Por qué? Porque dentro de las variaciones del quechua, el quechua tiene muchas variaciones, ¿no? Y varias formas de manifestarse, hablarlo, ¿no? Por ejemplo, el quechua no es igual al quechua, ¿no? Ahora en Ucayali tenemos al Shipibo, a la Xaninca, al Yine, al Cacataibo, ¿no? Al Amahuaca, al Cashinagua, al Yaminagua, ¿no? Tenemos una variedad de lenguas, ¿no? Que van a significar y diferenciarse, ¿no? Entonces, tenemos estas variaciones, ¿sí? De la lengua. No solamente se va a hablar, por ejemplo, en Ucayali o en el Amazonas, sino también se van a hablar esas mismas lenguas en otros territorios, ¿no? Con mayor realismo. Pero, si nos percatamos, mayor difusión va a tener, la selva va a poseer la mayor cantidad de lenguas originarias de nuestro Perú, ¿sí? La selva. Ahora, por ejemplo, ¿dónde tenemos mayor cantidad de lenguas? Tenemos en Loreto, ¿no? En Loreto hay la mayor cantidad de lenguas también originarias del Perú, ¿no? En Junín, el Ayaninca ya son lenguas trascendentales que se han hablado, ¿sí? Ya en otros, pero que tienen nexos, ¿no? Que tienen, se podría decir, enlaces con los demás, ¿no? En San Martín, por ejemplo, el Shawi, el quechua de Lamas, también hay una variación de quechua, ¿no? Por ejemplo. Ahora, entonces podemos observar que dentro de el quechua, ¿sí? En la variedad de lenguas, vamos a tener en la selva, ¿ya? Más de 17 familias lingüísticas
vamos a tener dentro, o mejor dicho, en la selva, ¿ya? Ahora, la otra clasificación de la lengua van a ser las lenguas no amerindias. ¿Quiénes son las lenguas no amerindias? Si hemos mencionado y dicho que las lenguas amerindias van a ser lenguas que existen en nuestro territorio o que han existido en nuestro territorio, ¿sí? Antes de la llegada de los españoles. Entonces, las lenguas no amerindia van a ser lenguas que han ido apareciendo tras la llegada de los españoles, ¿no? Las lenguas no amerindias son lenguas existentes tras la llegada de los españoles, ¿ya? Por ejemplo, el español, el inglés, el portugués, son lenguas que han ido apareciendo, ¿sí? Con ya los migrantes, ¿no? No necesariamente, bueno, los españoles han sido los primeros quienes invadieron y nos impusieron su idioma. En base a ahí ya se han ido desarrollando o apareciendo las demás lenguas, ¿no? Y acá tenemos la clasificación, ¿no? Teniendo en cuenta estos criterios lingüísticos y antropológicos que hemos venido observando, ¿no? Lenguas amerindias, llamadas, que se clasifican en andinas y amazónicas, ¿no? Las andinas tienen dos familias, que es la familia del quechua y la familia del aro, ¿no? Y en el Amazonas, más de 16 familias, ¿no? Las lenguas no amerindias, que son el español, el japonés, el chino, como nos estaban explicando quienes van a poseer o van a existir, ¿sí? Disculpe, En base ¿el inglés también? claro, el inglés, que ya son Esas son lenguas no amerindias. Chicos, se me fue la señal. Ahora sí me escuchan. Sí, profesor. Sí se escucha. ¿Sí? Muy bien. A ver, les voy a volver a compartir la pantalla. Les mencionaba, ¿no? Que las lenguas, sí, se van a clasificar en dos grupos, como ustedes estaban viendo, y las lenguas no amerindias son las demás lenguas que han ido llegando tras la llegada de los españoles y que se van a ir relacionando, ¿sí? En base, ¿sí? A diversos aportes, ¿no? Son lenguas que ya no son propios de nuestro territorio, ¿no? Como el español. El español no ha nacido acá, ¿no? Pertenece a la familia románica o romance. Por ejemplo, el japonés tiene herencia en los grupos del malayo, el polinesio, el chino, que pertenece a la familia del chino-tai, y otras más lenguas, ¿no? Que van a tener trascendencia, ¿no? Entonces son muchas o variedades de lenguas. Ya, a ver, les voy a mostrar un video
El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones del país. Con el tiempo, comunicaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir concentración de varias culturas en una misma región, es el caso de la selva. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia Amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, desde Perú a Chile. También el jacar de Cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia Quechua, obviamente se encuentra el idioma Quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura, es trivocálica pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Asáninca, Machiguenga y Guiné. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene al Jibaro y al Aguajún. Y el Pano contiene al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como está lenguas repitiendo, creo. castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes. Sí, quiero que donde entiendan esa parte, por En favor. nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano.
Dentro de las lenguas amerindias encontramos a 3 familias lingüísticas: la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la Aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el Jacaro y Cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia Quechua, obviamente, se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura, es trivocálica pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machiguenga y Guiné. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene al Jibaro y al Ahuajún. Y el Pano contiene al Cachibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez proviene del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, chicos. ¿Se entendió? A ver, referente al video. ¿Qué me pueden manifestar? A ver, Lisette López, ¿me escuchas? Sí. Lisette. A ver, Lisette. ¿Por qué es la clasificación o a qué nos referimos? ¿Por qué la clasificación de lenguas amerindias y lenguas no amerindias? ¿A qué se debe? ¿Por qué es ello? Disculpe, profesor, ¿me puede repetir otra vez? No lo escucho tan bien. A ver, vuelvo a repetir. ¿Por qué se clasifica o a qué se debe la clasificación de lenguas amerindias y no amerindias? Ahí en el video nos explica. ¿Por qué tiene el nombre de lenguas amerindias? ¿A qué se debe? Las lenguas amerindias, significa que en todo lo que es en Latinoamérica hablamos castellano, y por la nación de Perú ya también tenemos lenguas que es de ¿no? De Perú, que tenemos bastante idiomas como quechua, castellano, shipibo, aymara, todo eso. ¿Será ello, Lisette? A ver, levantamos la manito cuando deseemos participar, por favor. Tiene mucha relación, Marlene, pero le falta ahí algo. En el video nos explica. A ver, ¿quiénes estuvieron atentos al video? Y lo Hay que no una son parte. y lo que no son no amerindias, son puede ser español, puede ser idioma chino, de ¿cómo se llama? Todo lo que son de chinos. Ya, pero a ver, ya sabemos que se clasifican lenguas amerindias porque son lenguas netas de un determinado lugar y lenguas no amerindias porque determinan de otro lugar. Pero ¿por qué tiene el nombre de amerindias? ¿De dónde se deriva? Por la llegada de los españoles, América, Miss. No, chicos, a ver, por eso América, le repetí el video para que ustedes observen y verifiquen, ¿sí? La clasificación. A ver, en esta parte me parece que está, a ver. Lo explicó con un mapita, chicos.
¿Se recuerdan? Lo perdimos la pantalla, Miss. Sí, sí, pero a ver, mientras vamos recordando, sí, se colgó, es que no puedo avanzar. Lo explicó con un mapita, lo clasificó con un mapita. A ver, ¿quién se recuerda? Miss, con la llegada de los colonizadores europeos, Ya, pero a ver, la pregunta es, ¿por qué tiene la denominación amerindia? Ya sabemos que amerindias son propios, ya, eso ya lo conocemos, pero ¿por qué decimos amerindias? ¿Por qué nace Por- ese nombre? Porque somos de América, Miss. Neddy. Exacto. ¿Ya? Ahí en el video nos explica qué es la clasificación de lenguas amerindias y lenguas no amerindias. ¿Por qué? Porque son lenguas pertenecientes a América y no amerindias que son fuera del continente americano. Por eso es la clasificación. ¿Ya? A ver, se me ha colgado la diapositiva, así que un momento, por favor. ¿Ya? A ello se debe. A ver, les estaba mostrando un organizador que está de manera resumida la variedad de lenguas y sus diversas clasificaciones que posee, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, el multilingüismo en el Perú es la coexistencia de varias lenguas en un mismo país, ¿no? Y esta coexistencia va a haber lenguas de la selva, lenguas de la costa, lenguas de la sierra, cómo se ha desarrollado la castellanización y cómo se considera al Perú como el país, ¿sí? Multilingüístico, Miss. De muchas lenguas, ¿no? Por la coexistencia de la variedad de lenguas. Por ejemplo, lenguas en la selva, en la actualidad hay variedad de lenguas que existen en la selva y se puede agrupar en más de 17 familias lingüísticas. De igual manera, las lenguas como el Shau, el Chihuilo, van a derivar de una misma lengua, ¿no? Que se habla hace muchos años. Esto va a ocurrir con el reto de lenguas que existen en la selva, ¿no? 43 lenguas son amazónicas y algunas de ellas son habladas por 37 personas, como la lengua del Resigaro de la región Loreto, ¿no? Son esas lenguas, sí, que son hablados por la menor cantidad de personas, las cuales van a tener inconvenientes y van a estar sujetos a su extinción. Por ejemplo, ¿no? En el video nos detallaba una de las lenguas que ya se ha dejado de hablar y que Por ya no favor, cierre existe. su Por ejemplo, ¿cuál es? micrófono. ¿Cuál es esa lengua? Que ya no se habla, por ejemplo. El puquina. ¿Ya, chicos? Sí. Ahora, en lenguas de la costa también ha habido lenguas de la costa, ¿no? Que debido a la falta de escritura y la falta del habla es que se han ido perdiendo, ¿no? A partir ya, por ejemplo, antiguamente se hablaban la tayana, la sechura, el olmos, el mochica y el quignam, ¿no? Ya a partir de la conquista estas lenguas van a ir extinguiéndose al punto que en la actualidad ya no se conoce, ¿no? Ya no se habla ello.
Apenas se van a quedar testimonios de estas lenguas, por ejemplo, en el siglo XVII, Baltasar Martínez, compañón, obispo de Trujillo, va a registrar 43 palabras de algunas de las lenguas de la zona, ¿no? La lengua que va a desistir más, va a permanecer más tiempo, sí, va a ser el mochica, que va a lograr sobrevivir hasta el siglo XX, cuando va a morir el último hablante de esa lengua, ¿no? Muere ahí el último hablante, que estaba en el departamento de Lambayeque, ¿no? Y es con el que se pierde total rastro. Entonces, por ejemplo, en la sierra, el quechua también es una de las lenguas que se estaba perdiendo, ¿no? Se estaba dejando de hablar por diversas ideologías y creencias. Por ejemplo, veían o manifestaban de que el que hablaba quechua era algo discriminatorio, ¿no? Y los pobladores que tenían como lengua originaria el quechua lo dejaban de hablar. Entonces, ya con el tiempo se ha puesto como patrimonio, ¿no? Del Perú, entonces se ha difundido en la actualidad con muchas estrategias, los cuales hacen de que la lengua se difunda más, ¿no? Ya la castellanización se va a dar de en base a los conquistadores, quien van a someter a los pueblos imponiendo su lengua castellana, ¿no? Lo impusieron ellos al inicio de la colonia, ¿no? Quienes utilizaban algunas lenguas indígenas con el fin de evangelizar, ¿no? Y el uso del quechua por parte de los evangelizadores va a hacer que el quechua llegue a la selva, ¿no? Después de la independencia, las escuelas van a deber imponerse una cultura y una lengua, ¿no? Debido a ello, ¿no? Por eso es que se le denomina como el Perú, el país de muchas lenguas, ¿no? Y estas sufren varias variaciones. Ay, chicos, no me dijeron que no estaba compartiendo. ¿Por qué se salió de la... Hace un ratito hizo reclamo, Sí, pero no les compartí. Pensé que les estaba compartiendo. Ah, ya. A ver, para qué les estaba explicando y detallando de este organizador, ¿no? Entonces, tiene muchos realces, ¿no? Las lenguas de la selva, las lenguas de la costa, las lenguas de la sierra y cómo es que se ha ido desarrollando la castellanización, ¿no? De las lenguas. Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente al tema? ¿O todo claro? Todo muy claro, Miss. Muy bien. Entonces, ya que todo está claro, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Les voy a dar solamente 4 minutos, ¿sí? Y cuando pase esos 4 minutos, van levantando su manito para que puedan participar, ¿sí? Una vez que hayan terminado el desarrollo de las preguntas. Ya pasado esos 4 minutos. Y chicos, les voy a dar 4 minutos e iniciamos con la participación de cada uno de ustedes. A ver, analicemos en base a la teoría que hemos escuchado referente al tema del día de hoy.
La A, una familia lingüística. A ver, vamos levantando la manito para que puedan participar en orden, por favor. Chicos. Miss, la A es una familia lingüística. A ver, esperamos, por favor, para que sus demás compañeros trabajen, ¿sí? Y los que ya culminaron, levanten su manito y de esa forma corroboramos sus respuestas para que puedan participar y de paso registro la asistencia, ¿sí, chicos? Si no decimos las respuestas y no participan los demás y no absuelven sus dudas, ¿ya? A ver, solamente uno culminó. Tengo a Viviana, tengo a Laura. Ya. A ver, empezamos con... Solamente tengo dos que van a participar. A ver, Viviana. Viviana Moreira Amante, ¿verdad? ¿Tu apellido? Viviana. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Miss, la A es una familia lingüística. A ver. La pregunta número 1 dice, lingüísticamente, ¿el aguaruna es considerado una familia? Una familia lingüística. Exacto, Viviana. Muy bien. A ver, siguiente. Lisette López Campos. Lisette. La 2. El multilingüismo en el Perú. ¿Qué es el multilingüismo en el Perú? ¿Se constituye como lengua de igual prestigio? ¿Es un fenómeno reciente? ¿Se originó por la llegada de los españoles? ¿Responde al carácter multicultural de su nación? ¿O se evidencia ampliamente en la zona costera? Es la ¿Qué es el multilingüismo en el Perú? ¿Cuál sería? Se originó por la llegada de los españoles. ¿Con la llegada de los españoles recién existió varias lenguas? No creo. A ver, María Mercedes, ayudemos a Lisette. María. Es la D, responde al carácter multicultural de la nación. Responde al carácter multicultural, ¿no? Debido a que existen muchas culturas en nuestro Perú, se desarrolla lo que es el multilingüismo, ¿ya? Siguiente, 3, a ver, Laura. Ya Laura, respondí, la 3. Miss. Fui yo la que respondió, la D, Miss, la 2. Ya, pero la 3, ¿lo hiciste? No, estoy viendo. Ya, tienen que levantar la mano terminando las 4 preguntas, chicas. ¿Qué pasó? A ver, ya, a ver, lo hacemos conmigo. La 3, ¿qué nos dice la 3? La 3 nos dice, identifique la alternativa que caracteriza, dice, mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural. ¿Cuál será ahí? ¿Qué alternativa caracteriza mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural? Es la B, Miss. ¿La D? La B, La Miss, M. respuesta B.
¿La B. E existen en varias lenguas oficiales? No. Visita la B, la respuesta B. D de edad. Vigencia de varias lenguas y Ajá. culturas. Varias lenguas hace... Dale. Señala la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. ¿Cuál será? Andinas, La ¿eh? La No de respuesta la D, selva, Miss. andinas, de la La sierra. D, la D, Miss. La D, La D, el Miss. quechua, el cauqui Ujú. y el Y el aymara. la Sí, Miss. aymara, ¿verdad? Ajá, la D. Sí, Miss. Sí, Miss, la D. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas? No, Miss. No, está bien, Miss. Creo que respondimos bien. Muy bien, chicos. Entonces, el multilingüismo es un tema bastante práctico, ¿sí? Hay que tener en cuenta nada más la aparición de la variedad de lenguas que existe en nuestro territorio y cómo es que ha ido evolucionando, ¿no? A través del tiempo. Muy Sí, bien, Miss. chicos. Si no hay dudas, no hay consultas. Nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase.